Lo mejor del yogur está en la tapa. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que escuchan este podcast. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre diferentes proyectos artísticos y diferentes artistas que viven en La Gomera. Hay muchos más aparte de los que oiremos hoy, pero para empezar he decidido hacerlo con estos, ya que son gente cercana a mí. Si hay alguien que quiera participar y hablar sobre lo que hace, puede ponerse en contacto conmigo en las diferentes redes sociales. Le contestaré encantado. En la primera entrevista hablamos con Benjamín Trujillo, que es un componente y fundador del proyecto artístico El Viaje Interior. Y en la segunda entrevista, algo más desenfadada y canalla, tendremos a José Manuel Sánchez, que con sus herramientas de trabajo ha sido capaz de crear una infinidad de cosas. Hola a todos, en el programa de hoy, que va a ser un programa especial, estamos con Benjamín Trujillo, que es el encargado de explicarnos una iniciativa que ha salido en La Gomera, una iniciativa artística que se llama El Viaje Interior, y me pareció muy interesante hablar del tema y conocerlo. Hola Benjamín, ¿cómo estás? Hola Néstor, buenos días, muy bien. Encantado de estar aquí contigo. Igualmente, encantado. La primera pregunta, que es casi obligada, es ¿qué es el viaje interior? ¿Cómo surge y de dónde sale esta idea? Vale, primero, permíteme que diga, yo no conocía esta iniciativa o esta plataforma que tienes o este podcast y estoy encantado porque yo he sido siempre y sigo siéndolo un enamorado de la radio y de la comunicación así oral, y el que tengas esta iniciativa me parece magnífica, y ten seguro que difundiré lo mejor del yogur está en la tapa por todos lados, ¿no? Porque Pues muchas gracias. Mira, esta iniciativa, a ver, no surge con este asunto de la pandemia. Un grupo de personas, la mayoría artistas, no me gusta decirlo mucho, pero de gente que hace alguna actividad artística, ya hace años, a propósito de las regatas a remo que se celebraban, que se hacían desde La Gomera hasta el Caribe, pues se formó un grupo de gente que hicimos, yo me sumé ya en la segunda edición, que hacíamos trabajos artísticos relacionados con la regata, con lo que inspiraba la regata, con lo que inspiraba el esfuerzo, con lo que inspiraban los personajes que venían por aquí. Ese es un acontecimiento extraordinario a nivel mundial, y además que entendíamos que en La Gomera no se conocía o se conocía poco y que se le daba incluso poca importancia. Ahí logramos incluso un acuerdo y una propuesta de acuerdo entre el gobierno de Antigua y el Cabildo de La Gomera, pues un propósito en la medida de luchar contra el cambio climático y de luchar contra los residuos en el mar, como una cuestión muy concreta, y que se firmó ese protocolo. Y bueno, tuvimos experiencias ahí muy, muy interesantes. Ese fue el inicio del viaje interior. Este viaje interior es el viaje interior 4, porque a las mismas personas, las cosas muchas veces tienen nombre y apellido. Hay una persona muy especial que se llama Eduardo Castro, que es fotógrafo, que es farmacéutico, aquí trabaja en la organización sanitaria, pero es un fotógrafo extraordinario, que ha hecho muchísimos viajes, y Emma Herrera, otra persona que es enfermera también, que han estado en el inicio de esa idea, tanto en el asunto relacionado con los viajes interiores relacionados con la aventura del remo, que además el lema de todos esos viajes interiores era "Nunca remarás solo", haciendo alusión al canto del Liverpool, pues en este caso con lo del remo, ¿no? Y ahora con el confinamiento, pues Eduardo recibió los dibujos de uno de los componentes un día, y bueno, quedaron coño, tenemos que hacer algo con el trabajo que está haciendo la gente durante el confinamiento. Entonces, bueno, pues empezamos a ponernos en contacto de nuevo con una serie de personas, con los mismos básicamente que habíamos estado en los viajes anteriores,
se fue ampliando porque hoy yo conozco a una persona que dibuja, y yo conozco a una persona que hace escultura, o que hace maquetas, o que escribe poesía, o que escribe prosa. Y la idea era mostrar todo ese trabajo que una serie de personas hemos hecho durante el tiempo de confinamiento. Hacer un catálogo que se está construyendo, y la exposición de esos trabajos ya va a depender mucho más de cómo estén las condiciones respecto a salud, ¿no? Pues, pero lo primero es que queremos sacar antes de que termine el año ese trabajo. Somos 35, 36 artistas. Yo hago textos, hago los textos que irán en el catálogo, aparte de creaciones individuales, y hay gente que hace dibujo, pintura, escultura, punto de cruz, que hay un compañero, Luis Marrero, que lo hace de maravilla y hace auténticas obras de arte. Gente de aquí, gente que no es de aquí, que son extranjeros, pero que llevan muchos años viviendo aquí y que hacen su trabajo, o el 90 o el 80% de su trabajo artístico lo realizan en La Gomera. Hay gente que lleva 30 años o más de 30 años trabajando en La Gomera. Para mí personalmente ha sido una oportunidad para descubrir a un montón de gente y un montón de trabajos interesantísimos, ¿no? Básicamente ese es el objetivo de este viaje interior, Néstor. Dijiste que esto es un proyecto que empezó antes de la cuarentena, pero durante la cuarentena, digamos que fue cuando se fraguó esto último de juntarse y unir proyectos. ¿De qué manera os afectó la cuarentena a la hora de crear? Bueno, de distintas formas, porque yo, que una de mis tareas, uno de mis trabajos dentro del grupo es elaborar un poco un perfil de cada uno de los artistas, y contar de forma breve casi, porque son textos bastante cortos, de cómo le afectó a cada uno el confinamiento. Pues ves experiencias muy diversas, desde personas que te confiesan que ha sido maravilloso para ellos el tener que estar encerrado y el poder aislarse del mundo y el poder tener más tiempo para crear y el poder reencontrarse con sus casas, digamos, con su vida interior, hasta personas que han pasado mucho miedo, por sus familiares, por sí mismos, por su edad, por sus condiciones, entonces, de forma diversa. Yo, si quieres que te diga a nivel personal, yo, independientemente de mi trabajo, yo procuro escribir cada día de mi vida. Yo me levanto muy temprano y lo primero que hago después de algún café, lo primero que hago es escribir de unas cosas o de otras, ¿no? Y con con el confinamiento, que coincidió aquí era casi una situación un poco poética, ¿no? Coincidió con la continuidad de la calima extraordinaria aquella que tuvimos, ¿no? Y yo en el trabajo donde estoy, pues me pusieron a hacer teletrabajo, pues nada, al mismo día o el lunes de que empezó el confinamiento, ¿no? Y de entrada me quedé paralizado, Néstor. Es decir, no me salía nada. Estaba un poco aturdido, si quieres, por la cantidad de información, por el miedo. Tenía miedo por mi edad, yo he tenido alguna enfermedad pulmonar hace algún tiempo, sin decir que, bueno, lo digo, soy fumador, y un montón de cosas. No era capaz de escribir de nada, ni acerca de lo que estábamos viviendo, ni de ninguna otra cosa. Estaba enfadado, tenía ira con todo el mundo mundial, los políticos, los gobernantes, los no gobernantes, los periodistas, cómo se hacía la información. Eh, Tengo algunos familiares médicos, muchos amigos médicos y gente que trabaja en sanidad, vamos. Y estaba asustado realmente. Eso me duró 9 o 10 días. Después le cogí el gusto a estar encerrado. El teletrabajo para mí es una experiencia estupenda, que la seguiría haciendo sin ningún problema, por la clase de trabajo que hago yo y porque puedo disfrutar de una casa solo, sin niños pequeños, así que me disturben, y hago bien el trabajo. Y entonces empecé a crear de nuevo, ¿no? A crear. Todo esto dicho con la boca pequeñita. No quiero poner palabras grandilocuentes que parezcan, yo no me siento un artista ni nada de eso. Me gusta escribir, lo único, y me gusta leer mucho. Y me gusta el arte, me gusta la pintura, me gusta la escultura,
Pero te digo el efecto personal, otros muchos pues han tenido, ya te digo, situaciones diversas, pero incluso gente que dice, maravilloso. Yo recuerdo, vamos, la entrevista con James Klein, que es un músico extraordinario que vive aquí en La Laja, un guitarrista que hace música antigua, que se construye sus propios instrumentos y que ha tenido un éxito mundial en otros años, una persona mayor y que además hace escultura en madera estupenda. Y entonces dice que él recuperó, estaba aquí cuando el confinamiento, coincidió que estaba aquí y me decía, Benjamín, estaba viviendo en La Laja como hace 35 años cuando conocí La Laja por primera vez. Es decir, y encima con wifi en mi casa, pero un nivel de conexión, de comprensión, de solidaridad entre los vecinos, pues, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres una verdura? ¿Quieres una fruta? El no venir al pueblo, estaba encantado con el confinamiento. Y así otras muchas personas. En general, en este grupo yo me he encontrado con gente que casi más, desde el punto de vista personal y relacionado con la creación individual, con la creación artística, ha sido positivo, entre comillas, la situación de confinamiento. Sí, yo por lo que le he oído también a guionistas, escritores y humoristas que Claro. han hablado, al principio del confinamiento, a mí también me pasó, como te pasó a ti, yo tardé como en reaccionar, digamos, y más o menos eso, sí, unos 9, 10 días, más de una semana y menos de Sí, dos, en decir, bueno, pues esto es así y hay que tirar para adelante y hay que hacer cosas. Pero muchos artistas que también le pasó, después lo que hicieron fue eso. Dice, pues bueno, este tiempo vamos a aprovecharlo y vamos a sacar proyectos y todo lo que durante el tiempo que he estado trabajando no podía hacer porque estaba trabajando y no tenía tiempo, pues voy a meterle mano ahora. Y por eso coincidió que en confinamiento salieron un montón de textos para teatro y libros y ujú, yo qué sé, y sí, y monólogos y tal, pero coincide que ahora que se acabó la cuarentena, no se puede hacer ni la mitad ni un 75% de lo que se está pensando, porque también la situación sanitaria es la que sigue es, y es siendo, lo que sí, tenemos. sí. Benjamín, ¿qué requisitos son necesarios para ingresar en este colectivo? Si alguien quisiera entrar o decir, mira, yo hago esto, Ya. ¿qué tendría que hacer? A ver, ahora mismo ninguno, porque el grupo está cerrado, porque tienes que cerrarlo en un momento determinado, porque trabajas para un catálogo que va a tener, que quedas con un maquetador, que quedas con una editorial para realizarlo, y está cerrado. No podemos sumar hasta aquí. Venimos trabajando desde el mes de mayo, digo colectivamente, ¿no? En el proyecto, ¿no? Entonces, se ha sumado gente. Yo creo que las últimas personas que se sumaron, pues fue a principios, no, ni a principios de agosto, yo creo que en el mes de julio o así, ¿no? Ya no podemos sumar a más gente precisamente porque tienes que cerrarlo en un momento determinado, porque por presupuesto, a ver, eh, hay una persona del grupo que es la que se moja, digamos, con el dinero, que después esperemos que en las ediciones anteriores el Cabildo ha sido fundamental porque nos ha financiado gran parte del costo, ¿no? Y entonces tenemos que poner una limitación, pero nosotros pensamos que cada año vamos a seguir con esta idea. Y condiciones ningunas, condiciones eh, hacer alguna actividad artística, cuanto mejor sea la calidad, pues muchísimo mejor, pero sin certificado de estudios, digamos, es decir, que lo veas, yo qué sé, yo me he quedado asombrado con gente como Toño Arteaga, que hace maquetas de barcos extraordinarias, ¿no? Creo que no se moleste por nombrarlo, Toño Chopepe, ¿no? Sí, sí, Maquetas vi en extraordinarias. Instagram el otro Sí, día una sí. maqueta de él, sí. O Isaac Lambes, que es un pintor israelí que lleva viviendo en Alajero más de 30 años, que es un pintor extraordinario, con fama mundial y con caché, digamos, internacional. Lucas está con nosotros también. Bertus, que hace fotografía y que es un joven. Toño Febles,
Alfonso Alcalde, que son dos personas que viven en Hermigua y que hacen pintura también, pintura y algunas cosas que se podría llamar escultura. Es decir, condiciones no hay ninguna condición. Es decir, no lo tenemos institucionalizado, sino es a través del propio grupo. Oye, que hay una persona muy interesante, pues se ve un poco también la capacidad. A ver, es importante el saber trabajar en grupo, porque otra cosa que fomentamos mucho es el trabajo, interactuar unos con otros, el trabajo de colaboración, el que yo vea una pintura y digo, coño, pues yo puedo hacer un poema relacionado con esa pintura o un texto con esa pintura, o al revés, o una persona que lea una cosa mía y digo, oye, por lo que escribió Benjamín me inspira a mí a hacer este trabajo, ¿no? Entonces, es así, y queremos seguir siendo así, es decir, no queremos decir, para trabajar con nosotros, llamen por teléfono al número tal o pónganse en contacto con el correo, no sé qué. Queremos que siga, yo creo que en una sociedad como La Gomera nos podemos permitir que el flujo sea así, ¿no? Y además ver que estamos hablando de 35 personas, ¿eh? 35 creadores individuales, que eso en una sociedad del tamaño de La Gomera, yo creo que es un grupo muy importante, muy importante. Sí, sí, Y total. que refleja que hay muchísima gente aquí que trabaja con la cultura, con el arte, con un montón de cosas. Somos un grupo multidisciplinar, que aprendemos todo, que nos asombramos. Yo te podría nombrar Antonio Zamorano, el director adjunto del Parque Nacional, que es un ingeniero forestal, pero Néstor, que es un dibujante extraordinario, que se ha formado a sí mismo, que no ha ido a ninguna escuela de arte y capaz de elaborar las ilustraciones, los retratos más impresionantes, de lo más impresionante que he visto en mi vida, ¿no? O fotógrafos, hay un fotógrafo francés, un pintor italiano que también vive en Alojera y que lleva aquí muchísimos años, Marco Menato, que hace unas cosas extraordinarias, el propio Eduardo Castro, Rubén Cubas, que está con nosotros y escribe texto también. Bueno, yo estoy encantado, encantado en mi vejez, lo digo con un poco de chiste, pero he encontrado un lugar que me satisface muchísimo, ¿no? Y me aleja de cosas más banales, como la política o así, digo, a la hora de crear, ¿no? Y estoy encantado, ¿no? Pero a cualquier persona que me escuche, si conoce a cualquier persona, a cualquier miembro del grupo, que lo conocerá en San Sebastián, en Hermigua, en Alajeró, en Valle Rey, en Vallehermoso, oye, yo hago tal cosa, y no en este proyecto, te digo, porque ya desde el punto de vista imposible, ¿no? Sumar más gente, pero para próximos proyectos, encantados de la vida. Después nos reunimos, con frecuencia vamos a casa pues el otro día estuvimos en Alojera viendo el taller de Marco Menato y vamos pues unos cuantos, oye, allí surgen historias, pues a mí, por ejemplo, me surgió la idea o surgió de hacer un libro con Isi Glambes y yo, o con Marco Menato y yo, y a otros les surge pues otra idea. Yo creo que ahí está un poco la base y el combustible del grupo, ¿no? El de seguir trabajando y después reflexionar sobre el confinamiento, en el sentido de una medida que yo no lo había tenido en mi vida, ninguno, y tú tampoco, y nunca No, no. imaginé que iba a pasar una cosa así por una enfermedad, ¿no? Ni siquiera cuando veía alguna película de ciencia ficción que hablaba de una cosa parecida, nunca me imaginé que me iba a pasar a mí. Reflexionar sobre eso, reflexionar sobre la pérdida de libertades o libertades controladas de otra manera o tal, también me parece interesante, reflexionar sobre cualquier cosa, ¿no? Y ahí estamos en ese trabajo y esperemos continuar con otros proyectos y ya están saliendo ideas de proyectos nuevos. La siguiente pregunta que tenía era cuántas clases artísticas diferentes se dan en el viaje interior, pero más o menos nos has dicho Sí, ahora que ya. hay escultores, escritores, dibujantes, no sé, me olvido algunos, fotógrafos. Fotógrafos, pintores, es decir, hay obra plástica, tanto escultura como pintura, hay gente que usa el puro dibujo, hay dos personas construyen muñecos, unos en un sentido y otros en otro, y otra persona que digamos, ahí en la línea entre la artesanía y el arte, pues pintan piedras o pintan objetos.
hay escultores de la madera y del hierro, hay gente que hace poesía, Beatriz, una compañera que hace exclusivamente poesía, yo que escribo poesía y escribo prosa, casi más prosa, pero a mí me gusta mucho la poesía, Rubén igual, fotografía, y hay, es decir, varios ejemplos de técnicas fotográficas distintas. Hay 3 jóvenes que están estudiando arte y diseño en La Laguna y que hacen también pues cosas en 3 dimensiones, performance con elementos de sonido y de luz. Yo creo que hay una variedad grande de disciplinas o de expresiones. Ujú. Antes dijiste que para sacar algún proyecto habéis necesitado y por suerte os ha ayudado el Cabildo y contáis con algún tipo de ayuda gubernamental, digamos, como te digo yo, en plan a tipo fijo, como si fuerais una asociación o algo, o lo costeáis No, todos vosotros. no, cero. No estamos ni constituidos como asociación. En algún momento lo hemos pensado, pero también somos un poco reticentes, ¿no? A eso, no por nada, no por ninguna cuestión, sino igual es por no ponerte a ello, pero no nos hemos puesto. Contamos cero euros ajeno a nuestros bolsillos o al bolsillo de un mecenas que se llama Eduardo Castro, Ujú. ¿no? Que se juega sus duros y que después, en una medida o en otro, en otros proyectos, pues recuperamos, digamos, los gastos con la ayuda que nos proporciona el Cabildo, el Ayuntamiento en algún caso, pero sobre todo el Cabildo ha sido, en la última edición fue muy generoso con nosotros, y que los gastos son la edición del catálogo, que queremos siempre que sea un catálogo de calidad, el montaje de la exposición con los elementos que eso lleva y el trabajo que eso lleva, el conseguir un lugar adecuado. Para los viajes anteriores usamos la terminal de pasajeros del muelle, el local de la parte alta, que a mí me parece un sitio espléndido para exposiciones y que está Sí, poco o nada utilizado, solo lo hemos utilizado nosotros para exposiciones, y así es la historia, no hay más, pero ya te digo, partimos con 0 euros externos o 0 euros gubernamentales o de administraciones. ujú. ¿Y qué planes o proyectos tenéis para el futuro? ¿A dónde os gustaría llegar o qué cosa tenéis ahí en mente a ver si sale? Mira, como te decía, cada experiencia, cada vez que nos empezamos a juntar para un trabajo concreto, por ejemplo este año, en la medida que nos reunimos, contactamos, porque después hay una dinámica, hay gente, vamos a ver, a la mayoría de esas 35 personas yo las conocía, pero las conocía de vista. Por ejemplo, hay una pareja aquí, un escritor que empieza este año por primera vez en el grupo, Peter Drake, que tiene una casa, vive en el Molinito, un escritor británico, inglés, de relativo éxito, que tiene una serie de cuentos, además, yo estoy ahora leyéndolos, me cuesta trabajo porque en inglés eh, leo con alguna dificultad, o me cuesta trabajo, vamos, que se ha sumado al grupo. Ya eso te aporta pues experiencias distintas, una persona que viene de un sitio distinto y que te aporta ideas nuevas. Yo te digo, por ejemplo, yo con Eduardo ya estoy trabajando en un proyecto medio relacionado con la pandemia a posteriori, pero que vamos a empezar, él ya ha empezado, porque Eduardo es un hiperactivo y una persona con una capacidad de trabajo terrible, y yo he dicho, Eduardo, no me puedo poner con el proyecto nuevo hasta que no termine lo que estoy haciendo para este, porque si no, mi cabeza no da para más, ¿no? Pero yo con Eduardo ya tengo un proyecto de los dos. Con Isaac Lambes tengo un proyecto ya de él y mío, ¿no? Con Marco Menato, te estoy hablando de mis proyectos más compartidos, ¿no? Con Marco Ujú. Menato tengo otro proyecto de elaboración de un libro sobre arte y literatura. Bueno, estamos empezando en el inicio de esas cosas. Pero la aventura del remo fue importante y creo que es importante. No sé si este año se va a producir, si el año que viene se va a producir, pero ahí siempre tenemos medio ojito puesto, ¿no? Aunque también fue una cosa muy estresante, es una aventura que también tiene muchas implicaciones económicas grandísimas
y que nosotros a veces ahí nos vemos como tenemos la sensación de aportar un montón y que se cuente poco con nosotros, pero yo creo que cada año van a surgir historias que van a producir un trabajo colectivo, ¿no? También en los grupos hay momentos mejores y momentos peores. Hay momentos en los que todos estamos trabajando, colaborando, y hay momentos en los que tú dices, pues no veo a estos 4 o a estos 10 trabajar con la misma intensidad. Ya sabes, la dinámica de grupo a veces es buena, a veces es mala, y bueno, ya veremos, pero tenemos la intención de seguir trabajando. No tenemos un proyecto determinado, de decir, el año que viene, los 35, vamos a hacer esto. No, hay muchos proyectos que han surgido de colaboraciones entre gente del grupo, y yo creo que saldrá un proyecto para el 21 seguro. Y por último, ¿hay algo que quieras decirnos o algún llamamiento que quieras lanzar o, no sé, animar a la gente a que os vea, os escuche y os... Lo primero que quería decir, ayer y anteayer estuve en la playa. El anuncio que hace el ayuntamiento en la playa sobre las condiciones del COVID está interesante y hay que hacerlo, pero bajen el volumen. Esto lo digo casi como gracia, pero de verdad, muchacho, parece que uno está a 5 kilómetros en la playa de Copacabana. No hace falta. El mismo. Probé a meterme debajo del agua y se oye perfectamente. Para eso está bueno. Aunque uno esté buceando, oye el anuncio perfectamente. Bueno, eso era una boutade, como dicen los franceses, una media broma, pero nada más. A ver, llamamiento, que la gente haga cosas, ¿no? Que en sitios como La Gomera, en la que tenemos muchas cosas por un lado y que tenemos carencias por otro, que la gente lea, que la gente vea películas, que escuche música, que ahora hay formas extraordinarias. Yo estoy enamorado de las nuevas plataformas. Yo hace que no voy al cine, Néstor, un montón de tiempo, pero veo todas las películas que me da la gana y veo series que me da la gana a través del streaming y de las plataformas de cine, ¿no? Y que si puedo ver todo lo que se produce en el mundo, más o menos de cualquier disciplina artística, también puedo crear. Es decir, que la gente se atreva a hacer cosas, a escribir, a pintar, a dibujar. Y bueno, reclamar también de las administraciones que tengan en cuenta, las administraciones, me refiero de La Gomera, ¿no? De La Gomera, las que no son de La Gomera, pero que aquí vivimos gente y que tenemos derecho, yo eso lo he dicho siempre, ¿no? A vivir en lo bueno de las cosas como si viviéramos en Manhattan o en Estocolmo, pero vivimos aquí en La Gomera. Pero que hagan lo posible porque la gente pueda crear cultura, crear lo que sea. Que no solo grupos folclóricos, que está muy bien y que a mí me encanta el folclore y me parece magnífico el folclore, la artesanía popular y el silbo y todo lo demás, estupendo. Pero también en La Gomera puede haber un tío que hace pintura vanguardista o poesía o escultura o lo que sea. Que nos atrevamos, que nos sintamos cada vez menos gomeros en el sentido de isleños encerrados y más ciudadanos del mundo, de cualquier mundo. Que por qué no, lo mejor del yogur está en la tapa, se puede comparar con un programa que se hace en la calle 45 de Nueva York. Ojalá, pero yo en ese llamamiento también me sumo al de la gente. Ya lo hice anteriormente en el programa, en el capítulo que hablé de la música, animando a la gente para que estudiara música o lo que sea, porque no hay edad para estudiar, en serio, de verdad. Yo estoy estudiando música en la actualidad y tengo 36 años, pero que si tuviera 40 o 50 y quisiera aprender y mejorar, seguiría estudiando música. Y como con la música, cualquier otro tipo de cosa artística, y si no quieres estudiar, pero quieres empezar a pintar mejor, la mejor forma es pintar todos los días hasta que vayas mejorando, porque por mucha edad que tengas siempre vas a mejorar y vas a ver otras cosas. Y referente al tema de La Gomera, está claro que yo para mí también considero que vivir aquí es un privilegio, porque aquí tenemos muchísimas cosas buenas, pero sí creo que hay veces que en las cosas más artísticas se apuesta muy poco
Y yo pongo el ejemplo, tú pusiste el ejemplo del grupo folclórico, es verdad que hay muchos cada vez más, pero que no me parece mal que se apueste por ello. No, Y no, pasa no. lo mismo un poco como hace unos años pasó lo mismo también con lo del fútbol. Es verdad que aquí de repente y hay una gran cantera de chicos que juegan a fútbol, pero igual en vez de apostar porque haya 50 equipos de fútbol en La Gomera, vamos a juntar a los mejores, a los que más tienen proyección y sacarlos adelante y que tengan verdaderamente oportunidades y con 3, 4 equipos o los que hagan falta y luego el resto capital se puede invertir en otras cosas. Igual que si en La Gomera se quiere hacer una fiesta, está bien que hayan bailes con orquestas, que a mí la música de orquesta, si yo bajo y consumo en el ventorrillo y bailo y me lo paso bien, pero que también pueden haber conciertos de otras clases, de otros estilos De música. musicales y otras cosas y exposiciones también de otros tipos. Y no sé, y eso también que quede un poco ahí para a quien le competa que lo piensen un poco, tanto el que estén gobernando como el que esté en oposición, Sí, sí. que se pongan de acuerdo y que apuesten un poquito más por la cultura, porque es que en la Gomera hay cultura y hay arte. Lo que pasa es Sí, que sí. cuesta sacar. Completamente de acuerdo contigo, Néstor. Completamente de acuerdo contigo. Voy a hacer una promesa pública. Voy a oír todos los audios de tu plataforma, ¿vale? Vale, pues encantado. Y los voy a compartir, además. Pues Eh, Benjamín, yo por mi parte darte las gracias por participar y para mí ha sido un placer. Igualmente, igualmente, un placer extraordinario. Y a cualquier persona que nos oiga, que pregunten a cualquiera del grupo y se interesen por lo que hacemos, por lo que no hacemos, estamos abiertos a comunicarlo y hablarlo con cualquiera, ¿no? Que a veces eso no nos atrevemos. Cuando quieran, a mí o a cualquier persona de las que he nombrado o que se enteren que estoy sacando otra cosa, sale cada viernes, sale en los periódicos digitales de La Gomera pues una especie de reportajito sobre cada uno de los artistas. Han salido ya 5 o 6 y este viernes saldrán y así todos los viernes. Si no Y me equivoco, el viernes pasado fue el de Vertus, ¿verdad? El Que de me Bertus, sí, pareció, me pareció ver lo que yo lo sí, compartí. sí, 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 el de Bertus, exactamente. Pues este viernes saldrá de otra persona, en concreto de Emma Herrera y de su hijo. Y bueno, que seguimos así y que un placer, un auténtico placer, Néstor. Igualmente. Gracias. Chao. Chao, chao. Gracias a ti. Hola a todos, estamos otra semana aquí en el podcast y tengo hoy conmigo a José Manuel Sánchez Sánchez, que es un escultor aquí de La Gomera y amigo y colega, y quiero que nos cuente cuál ha sido su experiencia y cómo ha llegado a ser un máquina que comparte sus logros en redes sociales. José Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Néstor, muy buenas tardes. Encantado de haberte oído y verte, que llevábamos tiempo que no nos veíamos. Y nada, bien, dentro de lo que cae bien y súper contento que te acuerdes de mí, Pues ya que somos amigos de la infancia, se puede decir, y de lujuria. La verdad que sí, sí, porque la verdad que somos de una etapa y una época. Ahora será otro tipo de música, pero en aquel entonces lo que era puntero en San Sebastián era el punk rock. Fuimos una época de juventud ahí puntera y bueno, yo como siempre digo, de corazón lo llevo como músico toco todo tipo de música, a lo arramblado, a mi estilo, pero el punk rock siempre se lleva en el corazón. Nuevamente, Néstor, perdona que te corte, encantado. no, no, igualmente. Y en eso estoy yo totalmente de acuerdo contigo. Yo escucho muchos géneros musicales y yo toco los que me dejan, pero es verdad que ese género punk rock de la adolescencia y ska y todo lo que escuchamos en aquella época está claro que nos marcó. José, la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿quién te llevó o animó a que estudiaras un ciclo forestal? Pues Néstor, te cuento la historia. Bueno, es una cosa que me gusta mucho recordar. En aquel entonces, como estábamos hablando ahora, teníamos 14, 15 años, 16, y éramos una etapa de aquí de San Sebastián muy puncarra, ¿no? Por decir, y teníamos un grupillo que se llamaba Parasitosis. Y bueno, uno siempre ha sido un poco culo inquieto, más que nada de pilladas y maldades. Ahora lo uso el culo inquieto para otras cosas.
lo que es trabajar y hacer lo que me gusta, ¿no? Pero todo comenzó, pues, nada, yo normalmente era lo típico, lo que te estoy diciendo, un pillo, un culo inquieto en el instituto, y de repente un día me aparece, que siempre se los he recordado y estoy muy agradecido, ¿no? Alicia Costa, que creo que le hiciste una entrevista hace poco, Sí. y después Montserrat Ayala, y en ese momento había una orientadora en el instituto que se llamaba Liz, era una señora un poquito más mayor, pero era un encanto de persona. Pues nada, se me presentan aquellas dos profesoras, que en aquel entonces tú sabes que le levantaban pasiones con los alumnos, y me dicen, José Manuel, justamente Néstor tocando en el segundo recreo, en aquel entonces habían 2 recreos, pues justamente tocando la sirena en el segundo recreo, me aparece Alicia y Monse que tenían que hablar conmigo. ¿Cuál fue mi respuesta? ¿Y yo qué hice ahora? Yo no he hecho nada. Claro, porque siempre al final y al cabo, como estaba uno con pillada y como al lado, pues al final dice, pero yo ahora no he hecho nada, porque uno inocente dice, es que yo ahora sí que no he hecho nada. Que nada, que querían hablar conmigo. Y en eso estaban 2 compañeros, estaba Zoilo, estaba Ardiel, estaba Fillo, estaba Tino, el de la Laja. Y claro, ellos se fueron para clase y yo me tuve que ir con ellas a la sala de los profesores. Pues nada, allí yo ya tenía papeles preparados y todo, como estaba con lo del tema de la música, me quería ir para Tenerife, ya que estaba Uken, uno de los componentes, y a Irán, estaba para allá y para acá. Pues me iba a ir a estudiar imagen y sonido, pero loco, yo había ya echado estancia y todo, no sé si me tocaba en las Indias, me parece que era, el instituto, y entonces me comentaron del ciclo forestal que iba a haber en Vallehermoso. Como bien te dijo Alicia en la entrevista, ella siempre ha sido una profesora de enganchar alumnos así medio alocadillos, porque sabe que tenemos virtud. Y claro, ellas en clase en tecnología, lo que era, que se me daba a dibujar esto y lo otro, pues al final, como uno era mañado para todo y solucionaba cosas en clase de cualquier rotura, lo que fuera, los ordenadores con Alicia en informática, pues al final me recomendaron eso. Y bueno, de entrada como que les dije que sí, pero que iba a preguntarle primero a mi madre. Y nada, cuando llegué a clase, imagínate los muchachos, ellos pensando que había hecho algo mal, se me botaron para mí, ¿qué te pasó? ¿Qué tal? Y empecé a explicar, Ardiel con la misma dice, pues si tú vas, yo también voy para allá a estudiar. Y nada, al final nos fuimos Zoilo, Ardiel y yo. Y la verdad que en Vallehermoso fue un contraste medio raro, porque yo después seguía con el grupo tocando, ensayábamos en Tenerife, en un local que había que pagar, pero bien, estuvimos 2 añitos así y era un contraste raro porque al final te ibas a un sitio más rural. San Sebastián tampoco es que fuera gran cosa, ¿no? Pero te ibas a un sitio más rural, en aquel entonces ahí lo que era la juventud se estaba yendo. Y bueno, fuimos una etapa ahí, también me tocó muy buena gente, amistades que tengo hoy por hoy. Y nada, me fui enganchando en esto, me fui enganchando, hasta que terminamos de estudiar. Yo me fui a hacer unos cursos de especialización del Gobierno Canario, la Escuela de Capacitación Agraria en La Palma. Me saqué motosierrista profesional era en aquel entonces, y otro que era de maquinaria forestal. Me vine, hice las prácticas, me quedé en el parque trabajando, y ahí ahora el 4 de noviembre, pues mira, ¿quién me iba a decir que llevo ahí 18 años ya trabajando? Sí, 18 años ya. Años. Sí, 18 años ya el 4 de noviembre, si Dios quiere, como dicen los viejitos, y porque después siempre he seguido formándome, me metí en la Academia de Seguridad de Canarias, haciendo cursos de la rama de forestal. La verdad que me enganchó bastante y siempre formando. Una de mis ilusiones era, pues, no sé, tenía ahí esa vidilla y al final, pues, el año pasado, en lo que es en verano, con mucho sacrificio, porque a mí, quieras o no, al final, al no estar estudiando, que ahora sí lo estoy haciendo, pues pierdes un poco de lo que es el tema de informática y quieras o no, pues me costó un poquito, pero mira, al final logré una de mis cosas que siempre tuve ahí, que es docencia de la formación, y más o menos lo que es la empresa en la que estoy trabajando, pues me dedico a formar a gente con pequeña maquinaria forestal. De la época esa de estudiante, cuando estuviste en Vallehermoso, que es otro municipio, de esa época, ¿qué recuerdos tienes? Aparte, porque yo me acuerdo eso, lo de que de lunes a viernes estaba en Vallehermoso y el fin de semana estabas aquí. Cuando venían a Irán y Uken, estabais aquí y ensayabais aquí. Y cuando ellos estaban para allá, que no podían venir porque tenían exámenes o clases y eso, eras tú el que ibas para allá.
pero lo que era de lunes a viernes, que te quedabas en una residencia escolar, que eso ahí sale de todo. Sí. ¿Qué recuerdos tienes de esa época? ¿Cómo lo viviste? Pues bueno, Néstor, el primer año no pasamos mal. No pasamos mal porque ya uno, hombre, ya tenía, gracias, como quien dice, por mi madre, que al final y al cabo uno era como era, pero tenía confianza en uno. Y bueno, te veías ahí encerrado con niños de EGB, que al final hacías amistades y les vas cogiendo cariño, que hoy por hoy sí, me saludan y bueno, en las redes sociales los tengo. Pero era muy complicado porque teníamos de 5 a 6 y media, me parece que era libre, nada más podía salir en ese transcurso de tiempo a la calle y después volver otra vez a la residencia. Sí es verdad que después nos dejaban salir a la cancha a jugar a fútbol, que cuando nosotros todavía jugábamos a fútbol, Soy lo jugaba en preferente, creo que era con los Leones o con el San Cristóbal en aquel entonces. Y bueno, jugábamos a fútbol. Después ya sí el segundo año, que Fillo estudió conmigo, Vicente, estudió conmigo en cuarto de la ESO, y ya ahí decidimos coger un apartamento y nos pusimos un poquito más individual. El problema, Néstor, es que muchas de las asignaturas eran un poquito complicadas. Por ejemplo, lo que es botánica, pues quieras o no, al final tenías que empollar porque eran nombres científicos que están en latín, familia, subespecie, especie. Después, cuando el tema de gestión de montes, que son muchas leyes, órdenes, decretos, pues toda esa historia al final te veías un poco apurado y agobiado porque no es lo mismo que tú estés en un apartamento, te levantes a las 6 de la mañana o a las 5 si tú quieres ponerte a estudiar y no sé, hincar los codos, como por así decir. Entonces ese fue ahí un medio transcurso del primer año al segundo y bueno, saberlo llevar Néstor. Y con la gente de Valle Hermoso súper bien, ahí tenían amistades mis padres, ahí está por ejemplo Rubén, María, Fabi, Jesús, hay gente que era gente conocida por mi madre y mi padre y al final muchas veces me quedaba fines de semana ahí en ese transcurso de que estaba en la residencia. Y después ya el segundo año, que era el año que pude haber estado jugando en preferente junto con Zoilo, y nada, me decidí quedarme a jugar en segunda regional con el Vallehermoso, como Sub-19 me parece que era, y nada, súper bien. Al final llegamos a la Copa Colombina contra Santiago Nagulo, y bueno, experiencia. Al final dejan una cosa por un lado, pero bueno, es que uno no sabe la vuelta de la vida tampoco. ¿Quién me iba a decir que hoy estaba yo hablando de que un loco con melena en aquel entonces hacía esculturas hoy? Pero bueno. ¿Y cuándo empezaste a hacer cosas artísticas con tus herramientas de trabajo? ¿Cómo nació eso? Yo desde los 14 años, siempre los veranos, Néstor, tú sabes que al final los instrumentos y todo salían de ese currillo ahí con la familia en la carpintería, ¿no? Uno siempre fue amañado. Empecé con los 14 años a echarle un cable a mis tíos, haciendo techo, después con mi cuñado y ya hasta los 18, 19 estuve con mi cuñado José en la carpintería todos los veranos. Y nada, siempre tenías el morbillo ese del tema de la madera, al final te dan otra máquina que no tiene nada que ver con una máquina de carpintería, pero bueno, ahí empiezas a cortar pino. Realmente empecé como peón en una repoblación y la verdad que tuve suerte porque entré en donde justo había estado haciendo las prácticas, no me dieron trabajo en lo que fue la campaña de incendio, pasó campaña de incendio y entré el 4 de noviembre con una repoblación en el Parque Nacional de una obra súper importante en aquel entonces, que hoy por hoy todavía se sigue estando. Fue la del incendio de 1984 y bueno, era la recuperación y la restauración más o menos de lo que había antiguamente. Y lo típico, tiras un árbol, ¿qué tal? Se me daba, la verdad que se me daba, me gustaba. Y nada, ahí fui poco a poco, que si unas letritas, que si tu nombre, que si esto, que si lo otro. Y ya después sí entré en una etapa chunga de mi vida, en un sentido de que tienes todo y al final no lo puedes tener, al final hay una separación de algo, ¿no? De algo que te llena el corazón. Pero bueno, dentro de lo que cabe ahí está, y saberlo llevar. Entonces ahí fue ya cuando me enfoqué, encima de estar, por ejemplo, dando mala imagen, como le ha pasado a mucha gente, o de dedicarte al alcohol o a las drogas o lo que sea, a mí me dio por, como digo yo, roer madera. Y nada, empecé con una motosierra normalita, una motosierra que me prestó Jonay Monguito en aquel entonces, y ahí empecé poquito a poco y viendo cositas,
soy mucho de ver, Néstor, pero después no soy de llevar a cabo lo que veo. No sé si me entiendes, que al final soy de las personas que sí, cojo la idea, pero después lo que salga de mi cabeza. Y Claro, sí, nada, sí. empecé poco a poco, después los fines de semana, como era bueno cortando, mucha gente me llamaba para cortar palmeras. Al final terminé comprándome una motosierra, mi primera motosierra, que a mi madre por casi me mata en aquel entonces. Fueron 1.383 euros, una potranca, como digo yo. Ahora mismo la tengo en La Palma, en casa de mi familia, porque por allá me gustaba mucho ir, ahora no he podido ir con todo este tema, el COVID-19 y demás. Temas de trabajo, los estudios, Néstor, que no está uno tan libre como a lo mejor hace 2 años. Pero empecé así, después con la motosierra Monguito, después ya sí me metí en mi cabeza, ya tenía que comprarme algo profesional y me compré mi primera Carvin. Carvin es un modelo de motosierra que hacía la marca Steel en su momento, que venía, a lo mejor sacaban un modelo igual para lo que era trabajo cervícola y después sacaban un modelo que se llamaba Carvin con una punta más finita, la cadena más fina, más para tallar, más para escultor. Yo realmente no pienso de que soy escultor, Néstor. Realmente pienso de que soy artesano porque intento mezclar las dos cosas. De hecho, ahora tengo en la cabeza hay un par de esculturas e intentarle meter como un tambor gomero, una chácara, para que no se pierda lo de aquí. Pero no me gusta decir que soy escultor, me gusta más decir que soy artesano. Y empecé con lo típico, con alguna bandeja, alguna cuchara, tenedores, paletas, un Mortera, yugo, que ¿no? Yo recuerdo verte alguna mortera también. mortera. Lo que pasa es que yo voy a los gigantes, hago mortera a los gigantes. Y nada, yo me presenté a lo del carnet artesano con un yugo, con una cuchara, una paleta y un tenedor, y la verdad que súper bien. Después hubo ahí un par de reuniones artesanas. Me eligieron representante de los artesanos de la Reserva de la Biofer. Y bueno, ahí estamos al pie del cañón en lo que se puede en esto, porque no se puede estar tampoco en misa y repicando. No tengo tiempo, muchas veces no tengo tiempo para nada, porque después también me dedico a arreglar alguna motosierra y eso aquí en casa. Pero es lo que hay. Y nada, seguí como te he contado. Fue a más, a más, a más, a más. La verdad que siempre recuerdo mucho a Alicia, recuerdo mucho a Damián mi capataz, porque al final al cabo lo que tú le reflejas a la gente, al final es lo que recibes también, ¿no? El bienestar, el buen rollo, ser educado, explicar las cosas antes de hacerlas, y todo eso, creo o no, pues ha ido a más y me ha hecho, aunque sea un poco alocadillo, así como siempre he sido en esto, porque nunca intento no perder el sentido del humor que siempre he tenido, pero en mi trabajo me gusta ser serio, correcto, y bueno, a veces tú sabes que uno tiene sus malos momentos también, pero de momento creo que está todo el mundo contento. Y nada, tuve suerte también, Néstor, de que tuve gente que era muy buena. En aquel entonces, como te digo, era una obra muy importante. Se hacían aclareos de pino, se cortaban pinos, después... Eso era una etapa. Tú entrabas a un pinar, normalmente cuando entrabas de motosierrista nuevo arriba, entrabas en un pinar que era un pinar cerrado, en el que había que aclarar, los pies o los portes de los pinos eran de diámetro más pequeño. Después pasabas a una etapa que era otro aclareo, pero con repoblaciones dentro. Entonces ahí ya tenías que ser un poquito más cuco con la motosierra, tenías que hacer girar el árbol, intentar no romper esa planta. Pero después pasabas a otro nivel, que ya eran pinos de diámetro de lo mejor de 50 para arriba, podías tener de 1 metro, de 60. Y te digo, conocí que ya hay gente jubilada, ya de los viejitos quedan poco, y había gente que era muy buena. Habían chicos aquí de La Laja en ese entonces que yo no los llegué a conocer porque era justamente cuando entré salieron ellos. Pero sí había un hombre de Agul que se llamaba José, le decíamos José el Capirro, y ese hombre estuvo en Suiza y lo mismo, Néstor. Te daba buen sentido del humor, muy buena gente, quería enseñarte. No era de esta gente de que yo me llevo todo para la tumba, no, todo lo contrario. Y ahí la verdad que más después lo que te comentaba antes de los cursos esos que hice en La Palma, la escuela de capacitación agraria, pues como yo era más pillo que nadie, me ponía
a coger lo que eran cosas de teoría y llevarlas a la práctica, porque realmente muchas veces de las cosas de teoría no las llevas a la práctica. Pues yo empecé a innovar un poquito y ahí fui dando puntero ahí y bueno, hubieron momentos que lo que es la empresa pues confiaba mucho en mí y cosas peligrosas y eso pues tiraban de uno. Y así fue todo, poquito a poco, lo que era como motosierrista. Y después lo que te comentaba, pasé una mala etapa y me dio por meterme con eso, me fui comprando máquinas. Hoy por hoy creo que tengo 6 o 7 motosierras en total. Tengo la grande, mi primera motosierra la tengo en La Palma. Después tengo una chiquitita que me regaló mi tío en su momento también, de esas que compra de marca La Cabra en Alcamp. Pero la tengo aquí, bueno, que quieras o no, pues al final la tienes ahí, ¿no? Es un recuerdo. Y nada, de niño eso, recuerdos de muchos años ahí de arriba, de todo un poco, incendios, porque al final tienes que ir a cortar para abrir líneas de defensa y al final vas creando, al final te metes en un mundo que te gusta, Néstor, y yo por suerte lo que estudié, estoy en lo que estudié, trabajando, dentro de lo que cabe, y bien. Y mira, aparte de la motosierra, ¿qué otras herramientas usas para crear o para hacer tus cosas? Bueno, realmente, pues lo principal es la motosierra. La motosierra siempre está en primer plano y después ya uso lo que es una radial chiquitita, una repasadora con unos discos de lija que hay, que prácticamente con eso es con lo que termino como si fuera un pequeño acabado, porque los dientes de la motosierra dejan un poco La astilla, de ¿no? sí, de la madera como un poco astillada. Entonces uso eso, lo que es la repasadora con un disco de lija y prácticamente es con lo que hago con esas dos herramientas. Sí es verdad que hay cositas pequeñas, que mi novia me regaló una Dremel y bueno, quiera o no, pues cuando son cositas muy estrechitas y tal, pues le doy un poquito, pero no soy muy amigo de ella, Me pareció ¿eh? verte en el Facebook, pues no sé, creo que no hace mucho, a lo mejor 1 o 2 semanas. No había, yo no me sé el nombre del aparato ni el nombre técnico, pero una especie, a ver si tú me entiendes, de laminadora de madera, ¿puede ser? Que te vi No, metiendo honesto. ahí. Eso es que, como te estaba hablando, un apasionado de la motosierra y de todos sus inventos. Y bueno, el tema fue que en el transcurso del COVID-19, ahora en la altura de marzo por ahí, yo pedí un aserradero a Estados Unidos, Ah, vale. pero me lo tenían retenido en aduana. Al final me devolvieron lo que es el dinero del aparato, pero los gastos de envío no me los devolvieron. ¿Qué pasa? Que el que me vendió eso, el producto, me dice que tal igual como está en aduana, tal igual me llega o como tal igual se lo devuelven a él. Entonces a la espera, pues en el transcurso de la espera, eso, coge el aserradero por internet, con unas preguntas a otro compañero que estudió conmigo también en Valle Hermoso, pero en el año siguiente, a Alessi, que trabaja para la unidad de medio ambiente, y él sí lo hizo, ¿no? Entonces le pregunté, Iván, otro chico que trabaja para la unidad de medio ambiente, había hecho uno, pero era fijo, el mío se mueve para arriba y para abajo. Yo cogí la idea del de Alessi y del de Iván. Iván me dio una idea para que no se moviera la espada y tal, y la verdad que del 10, pero antes de ese yo había hecho otro, pero era basculante la motosierra. Entonces cuando la motosierra es de mucho motor, la espada adelante, lo que es la punta, mueve y no te salen las tablas tan derechas como quieres, pero la verdad que es una ventaja, ni para la hora de sacar las tablas para los bancos, que suele hacer y cosas de esas, aprovecho mucho más la madera. ¿Y has Y tenido algún tipo de ayuda gubernamental o de alguna empresa para poder hacer tus proyectos? yo admiro a una persona que hay en La Palma que se llama Pilar, que es la que, si los que están escuchando han estado por allí, verán manos, hay unas manos hechas de madera, hay un pájaro. No, la verdad que Pilar tiene bastantes cosas ahí. Y fue un proyecto que ella más o menos a veces me dice y me comenta, porque si es por ella yo estaría en Francia compitiendo y todo haciendo escultura, que yo todavía no me veo capacitado con eso. Pero la verdad que más o menos me aconseja, pues vete por aquí o vete por allí. Y a ella le entrego un proyecto de bajo coste al Cabildo y fue para ese tema, para lo de las rotondas, los cruces y hay esculturas de ahí. Ahora me dijo que tenía lo que es la motosierra apartada y está dedicándose a la piedra y al metal. Pero bueno, el que, el que ya estuvo vuelve otra vez. Yo sé que llegará a una edad que ya no pueda más, porque quieras o no, eso tira de la espalda. Siempre he intentado
tener lo que son los brazos fuertes por ese tema, para que no me tires de la espalda. Y nada, hoy en día las máquinas tienen más ergonomía, tienen más pijería. Yo soy más de 127, como digo yo, como los coches antiguos, pues con las motosierras antiguas. Pero es lo que está viniendo y hay que adaptarse a lo que hay. Por tema de lo que es el tema auditivo, protección, de todo va cambiando lo que es seguridad. Desde que empezaste, ¿qué cosas notas que se te dan mejor y cuáles dirías tú que te cuestan más? Pues Néstor, si te estoy sincero, no sé, niño, porque a veces yo lo que sí tengo claro es que cuando veo a lo mejor un tronco, que le pasa a un amigo que tengo en Gran Canaria también, yo ya desde que veo el tronco ya veo algo, ¿no? Y a lo mejor yo veo algo, pero en ese momento llega un amigo o llega mi pareja y me dice, no, pues yo veo no sé qué, o ¿por qué no haces no sé qué y no sé cuánto? Entonces realmente lo que primero interesa es tener las cosas claras, para mi gusto, y intentarlo. Muchas veces mi pareja lo que hace es proponerme cosas. Pues proponte hacer esto. Y muchas veces me sale incluso mejor de lo que a lo mejor ella me enseña. Y el tema es ese, niño. Normalmente empecé con tótem, empecé con las margaritas, de margaritas pasé a rosas, ahora he vuelto otra vez a hacer otro tipo de tótem, me está gustando mucho lo del tema de las caras, las flores siempre presentes, ¿no? Como tema que me gusta, el tema de la jardinería, el monte. Y bueno, lo que me hace falta es más tiempo en esto y tener un poquito más la cabeza centrada, porque realmente ahora estudiando lo de gestión de montes, quiera o no, pues te agobia un poco, ¿no? De hecho, en el reportaje que me hizo el Cabildo, se lo dije a la chica, le digo, si estás tranquilo, esto y lo otro, tú ves que la escultura sale con más cariño, hace las cosas con más cariño, le metes más tiempo. También tiene que ver la madera en esto, si es una madera noble, una madera buena, pues a la vez que tú vas trabajándola y vas lijando en ella y le vas dando forma y tal, te va enamorando mucho más en ese sentido. Pero contar que tenga la cabeza media trabucada o tenga cosas de cosas que tienes que hacer y tienes la mente en otro lado, normalmente, como digo, las esculturas salen guerreras. No quedan mal, pero salen guerreras. No le des tú ese gustillo ni esa cosa que le pones cuando estás haciendo las cosas bien. ¿Cuáles son de las obras que has hecho las que más te han gustado o de las que tú te sientas más orgulloso? Pues, Néstor, he hecho cosas que ni yo mismo me acuerdo. Con eso te digo todo. Por eso es una de las cosas por las que cuelgo muchas, que hay otras que no las he colgado. Por motivos de que, por ejemplo, si hay una persona que me quiere comprar una cosa, no, o sea, yo no quiero que esto lo cuelgues en tu Facebook ni nada, y lo respeto, ¿no? Pero hay cosas que todo es repetitivo, he ido a mejor, los amigos siempre me dicen que cada vez voy a mejor, es normal. Después estuve también haciendo tablas como para decorar en la pared, ¿sabes? En relieve, con caras de mujeres, una con el pelo hacia un lado, no sé si la llegaste a ver en el Facebook. Sí, sí, me pareció como una especie Innovando, de diosa del viento, estaba guapa, sí, sí. innovando de una cosa y de la otra, y me compré un torno también. Eso fue más que nada, como dice Melania, eso fue un capricho tuyo, nada más de un capricho. Estuvimos haciendo copas y yo también hice unas bandejas y, nada, ahora me dio por hacer un indio, que fue de lo último que colgué. Tengo dibujado en una tabla una luna y un sol, porque no es todo tallar, también es dibujar, y una vez ya lo dibujes, después tienes que pensar en lo que vas a tallar, por dónde tiene el relieve en esto. Un relieve va para adentro, otro va para afuera, otro va redondeado, ¿sabes? Y quieras o no, esa mínima tontería del relieve, aunque sea simplemente una raíz y vaya el relieve para abajo y se la hagas para arriba, ya cambia un poco lo que es el tema de la escultura. Pero yo qué sé, Néstor, así por decirte, dice, hay una media tabla con un tótem que lo tengo aquí en casa, así como un medio barbudo, pero con hojas como si fueran hojas, y ese es uno de los que me gusta. Después salí en Televisión Canaria con el cachago, como decimos nosotros, los amigos, que es como un cubo derramando agua. Tengo cosas que sí me gustaría también llevar a cabo, pero como te estaba antes diciendo, es tiempo.
todo es tiempo, no vamos a vía más. Ojalá tuviera 20 o 48 horas el día y después la noche otras 48, por supuesto. A Porque no hay descansar, que ¿no? descansar. Sí, y nada, Néstor, como te decía, después un pique, realmente fue un pique ir a un bar en Chipuden y tomarte un cortado con una persona que al final mi abuela Rosalía y Pillina, ¿no? Por decir autobuses mesa, ¿no? Pillina es la madre de todos esos chicos. Pues Javi es el hijo de Pillina y claro, me conoce de que soy un pequeño y un pique. Pues yo estaba sustituyendo vacaciones del capataz de obra y cuando terminé ese transcurso pedí unos días libres para mí y aproveché y fue el famoso dedo de la fortaleza de Djibouti. Pero al corre y nada, ya lo tenía en la mente porque realmente antes de ese dedo de la fortaleza de Djibouti hubo otro dedo que le llamábamos el dedo de los vascos. No sé si te acuerdas de Hawking y Tony. Sí. Pues con esa gente siempre hacíamos nuestros tenderetillos, nos agrupábamos ahí un grupillo que le decimos los pepillos, para escalar, para esto, para senderismo, para ir a coger setas. Y uno de los tenderetes, pues mire, tenía, no por nada neto, pero yo tenía 2 cervezas de más, pero estaba bien. Y me pongo a mirar ahí un palo de un manguero y a darle vuelta por un lado y a darle para otro y voy a buscar las llaves del coche y en eso me dice uno de los chicos, pero tú ¿para dónde vas ahora? Digo, voy a ir arriba a casa que voy a ir a buscar la motosierra. Anda, ¿qué motosierra vas a ir a buscar tú ahora? Que sí, que en el tronco aquel hay un dedo, ahí hay unos dedos. Pues nada, al final sacaron ellos la motosierra en la finca y quedé allí fajado. Yo creo que si tardé 1 hora fue mucho. Y ahí empecé ya a ver otra historia en mí. Y al final, como te digo, lo del el pique con Javi, le hice el dedo de la fortaleza. Antes de eso fui partícipe de los burros de la Laguna Grande, que fue otra experiencia. Y nada, después ya lo demás ha sido todo esculturas, cosas para bares, para allá para Tenerife se fueron bastantes banquetas como si fueran margaritas. Y nada, cositas así, y Néstor, yo tampoco es que me quiera tampoco agobiar mucho, sino lo que uno más o menos puede. Y yo cuando me vienen sí, a pedirme algún encargo o algo, yo lo que pido es tiempo, porque si lo quieres con prisa, niño, no te lo puedo hacer. Llegó un punto que ahora estoy súper relajado, más estable, pero te digo, cuando estuvo ahí la época de diciembre por ahí, que si ensayos con la parranda, que si corre para clase, después que si el trabajo, después tenías que llegar aquí a casa a hacer trabajos de clase, y me vi un poco agobiado que llegué a perder bastante peso, porque claro, yo nunca he sido gordo, porque yo nunca he parado el culo, Nat. Pero así de que si yo me veía y decía, pero por Dios, y entonces ya uno está mirando las cosas de otra manera. Al final de pobre no vamos a salir, Néstor. No, pero sí me da un poco de envidia que a ti los nervios te dan por adelgazar y a mí me dan por comer. Dios le da pan a quien no tiene dientes. Sí, pero bueno, la cosa es estar bien de salud, Néstor, eso es lo Total. importante. Y nada, te digo, yo el estrés llegó a tanto que me estaba quedando pero súper flaco y dije, no, aquí hay que cambiar un poquito el chip. Si hago mis cositas de madera, como te digo, y ahora tengo una luna y un sol que yo creo que me va a quedar bastante guapo. Y nada, esperando al momento, porque ahora con los días de calor, tú sabes que uno trabaja en el monte, niño, y si hay alerta, aunque yo esté aquí en mi casa, tenga X manguera, moje que siempre cuando hace un poco de calor mojo el alrededor, no me gusta porque hay que dar ejemplo. Entonces, si la alerta normalmente dice no es recomendable trabajar con maquinaria, esto y lo otro, no lo va a hacer uno en casa trabajando en el medio ambiente, así de claro. Entonces, intento respetar eso. Pero desde que refresco un poco, si vienes para los Echelipe, seguro que escuchas la motosierra a tope. Y nada, haciendo mis cosillas, muchas cosas son por encargo y otras cosas que por no perder el hábito de tal, las hago. A lo mejor viene algún amigo a casa, le encanta, me la compra. Normalmente no se las dejo caras, son precios asequibles. Y si no las pongo aquí en casa para decorar, ni... Mira, ¿dónde te gustaría verte a ti o a las obras, las cosas que estás haciendo en un futuro? ¿Te has planteado alguna Eh, vez eso? Si te gustaría exponer o llevarlas a algún lado o que vengan aquí a eh, verlas. O...
Néstor, he tenido la posibilidad, soy sinceramente, se lo agradezco mucho a Sabine, a la chica que lleva lo de artesanía en el Cabil, porque la verdad que la muchacha se mueve y como quien dice dar culo por los artesanos. Esta última que hubo en la Casa Laua, no, en la Casa Colón, sí, me llamó la chica preocupada, pero al final tú sabes que esto son cosas muy grandes, no es lo mismo llevar una cuchara, un tenedor o alguna esculturita pequeña que las cosas que yo hago, son cosas muy, muy brutas, así por decir. Pero si he tenido la oportunidad, uno de mis propósitos era ser docente, a ver si algún día tengo la posibilidad de en una academia privada dar cursos, aparte de la empresa. Y mi propósito es más o menos lo que te comenté antes de llegar un día y presentar un proyecto al Consejo Insular, hacer cosas que vayan con lo del tema del agua. Me gustaría con un buen tronco gordo, pues hacer un cachago, como le digo yo a mi amigo Itamar, el chico que lleva algo ahí en el Consejo Insular, y por lo menos, no sé, también me gustaría llegar allí en Pajarito, por ejemplo, y poner una super escultura allí en el centro de aquella rotonda, que se vean unas chácaras, un tambor, algo que denomine la cerámica del cercado y que más o menos se sepa ya por dónde está. ¿Sabes? Porque ya es una cosa que quieras o no, desde que lo veas, Néstor, tú ya hueles algo, ¿no? Con Sí. un cartel, con un cartelito, dirección a Chipú, del cercado, que esa gente la verdad que lo necesitan. Tienen allí lo de la casa sí, de la cerámica allí en la plaza del cercado, y sería muy bueno, no sé, son ideas que tiene uno en su cabeza, no las he tampoco ahora mismo, yo creo que eres el primero o el segundo que se lo he transmitido, las ideas, pero eso, yo tampoco, yo soy humilde, Néstor, tú sabes que uno es como es y bueno, lo que va saliendo, va saliendo. Me he hecho mis propósitos en lo que llevo de vida y bueno, poco a poco han ido saliendo las cosas. Siendo humilde, yo creo que no hay que dejar de soñar o de tener proyectos, porque también eso es lo que te hace caminar y para adelante, el tener siempre ganas de Sí, hacer una cosita. sí, Néstor, la verdad que sí. Últimamente me he llevado veces compañeros a dar cursos, sobre todo en la parte práctica. Y más que nada, como decía Alicia, hay que enganchar siempre a esos alumnos que son un poquito más flojos, o por timidez, o por miedo. Entonces, cuando voy a dar cursos, normalmente los que ya sé que más o menos tienen experiencia, esto y lo otro, los pongo con los chicos, con los que me van siempre a echar una mano. En este caso, normalmente suele ser Francisco con lo que es la empresa en Cabildo y después Damián en Parques Nacional, ¿no? Y me meto más en lo que son los chicos estos más tímidos, que les cuesta un poquito más, y al final salen con otro rollo de su cabeza, salen más contentos. El último curso que di en el Parque Natural de Majona, la verdad que fue una pasada, porque los pibes lo que querían era cortar más, aprender más, y te preguntaban, y quieras o no honesto, pues eso también te va motivando a ti. Tengo el caso de un chico este año de preparque que se llama Román de Alojer, lo que te estoy contando, súper tímido, todo tal. No, no, tú ven para acá, tú te vas conmigo, que tú vas a estar conmigo y cortando. Y al final el pibe salió hasta flipando de allí, porque claro, ¿qué iba él a pensar que iba a hacer girar un pino cuando yo le iba diciendo, quítale un poquito más el lado de allá, para que veas cómo te va yendo girando? Y al final salieron motivados, los chicos salen motivados, y de eso es de lo que se trata, enganchar, dar buen rollo. Siempre intento hacer los cursos, estos últimos han sido más en campo, Neto, porque con el tema del COVID-19 no he podido dar cursos en lo que es el tema en un aula, ¿no? Que normalmente suelen ser 3 días, pues ahora estos han sido más en campo, la teoría rapidita, más, yo qué sé, no sé cómo decirte, participativa, que todo el mundo participe, digo las cosas, las vuelvo a recordar, después a lo mejor es lo que estamos ya preparándonos para irnos a cortar, vuelvo y les pregunto. El otro es lo del tema de la madera, lo que te he comentado, de llegar incluso se comentó en una de las últimas reuniones de intentar volver a fomentar, que fue lo que propuse, ¿no? En el tema de la artesanía, aunque yo esté ahora un poquito juventud que esté haciendo chácaras, no hay, Néstor. Juventud que haga tambores, no hay. Ya eso todo se está perdiendo. Entonces la idea era, ya que hay juventud, no tiene trabajo, ¿no? Porque la verdad que no tiene trabajo.
las cosas se están poniendo más difíciles por hacer una escuela taller. Entonces, ese chaval o ese chico que está un poquito desperdigado porque no le gustó estudiar algo y está esperando que algún día le salga un trabajo, pues quieras o no, ¿quién le va a decir a ese chico a lo mejor que engancha con la artesanía La Gomera y le gusta? Iniciativa de fomentar, pues, es una de las ideas que propusimos allí yo y otro chico en lo de la reunión y bueno, vamos a ver qué se puede ir haciendo, porque esto económicamente sabemos que ya dinero del Estado y eso ya no viene como antes, pero intentar fomentar la artesanía sin zurroneros, por ejemplo, tampoco yo creo que hay aquí en La Gomera ya, y que no todo eso se está perdiendo. Yo sé que la entrevista, Néstor, iba un poquito más enfocada a mí, pero yo te estoy repartiendo por lado y Pues lado. no, la entrevista iba enfocada a ti en plan de yo hablar contigo de las cosas que haces y de lo que tú piensas y opinas. O sea que esto todo es entrevista, no, por eso no te das problema. Por último, José Manuel, porque vamos a ir cerrando esto, ¿hay algo que quieras decirnos? ¿Hay algo que quieras decirle a la gente que nos escuche? Pues yo estoy abierto a todo el que quiera aprender, eso sí, en el sentido de que venir y escuchar primero que nada en esto, porque todo no es llegar y venga, coger la máquina y ya está. Y lo que te estaba comentando de las escuelas taller, a mí, por ejemplo, Sabina me llama y me dice, mira, José Manuel, ¿a ti no te importaría venir 4 días, explicar cómo? Porque hay cosas que tienes que saberla cortar. Una vez la madera, antes de cortarla hay que pensar 5 o 6 veces antes de meterla tal igual en una carpintería como yo con la motosierra. Porque una vez le metas la motosierra ya, ya no hay vuelta atrás. Entonces, es todo un poquito de formación de lo que es la maquinaria, lo que tienes en la mano y después más o menos irle explicando. Una de las ideas que tengo, que este último curso que tuve lo quería hacer, que era coger un tronco, ¿no? Porque había un poquito más de gente con experiencia y coger un tronco y entre todos hacer un pétalo, cada uno hacer un pétalo de una margarita, ¿no? Entonces ahí ya ves tú que la precisión, tienes que aguantar la motosierra, el corte como debes hacerlo de atrás hacia adelante y después profundizar, cómo redondear. Entonces todas esas cositas sería ideal para los inicios de que yo eso lo saqué solo, así porque sí, pero que te digo, yo estoy abierto a lo que es la enseñanza, no me importa porque yo no sé lo que voy a estar aquí, por lo menos el que queda atrás, que por lo menos que sí, tengo unos conocimientos. Ahí tengo a mi hijo con 11 años y ya ahí en vacaciones estuve ahí un poquito dándole, un poquito peligroso porque tiene 11 años, es una herramienta que es muy peligrosa, pero yo les puse sus EPI, le puse su pantalón anticorte, sus botas, sus cascos, su orejera. Y entonces es lo que te he comentado. Por mí no hay ningún tipo de problema de si hay alguien que le interese y que me hable y que llegue por aquí por casa, yo le explico, le digo. Si es verdad que al no trabajar para ninguna academia, estoy trabajando con una empresa del Estado y estoy dando formación dentro de lo que es la empresa, pero si fuera por una academia, sí podría dar, yo que sé, algún certificado, alguna titulación. Ahora sí, aquí en casa no podría darle nada, sino conocimiento. Pues ahí queda el ofrecimiento. Si algún chico, chica, hombre o mujer está interesado, que se ponga en contacto con José Manuel. Y si no sabe cómo, que me lo diga a mí por las redes sociales, que ya yo le paso el contacto sin problema ninguno. José Manuel, pues Pues para mí nada. ha sido un placer. Y para mí también, y más sobre todo verte la Josica esa, que llevaba tiempo que no te veía y ahora está de Rubiales y todo. Y nada, Néstor, lo dicho, agradecido a todo el mundo, a todo el que motiva a uno a la hora de seguir para adelante, a la familia, a todos los que están a mi alrededor y bueno, amistades así como tú, que quieras o no, aunque no nos veamos. Tuvo Rubén por aquí ayer también, lo vi y bueno, que no estemos día a día como antes, éramos una piña todos ahí, pues al final las amistades siempre se mantienen, ¿no? Y, y nada, eso, ni para adelante y me alegro mucho de escucharte, de que hayas contado conmigo para esta entrevista.
y a lo que te pueda ayudar, por aquí estamos. Pues por mi parte lo mismo. Un saludo. Pues nada, un abrazo y un saludo, Néstor. Chao, Nico. Chao. Esto ha sido todo en el capítulo de hoy. Recordad que podéis seguir el podcast en Spotify, iVoox, Anchor FM, Google Podcast, Apple Podcast y demás plataformas de podcast. Unas horas después estará disponible en YouTube. Muchas gracias como siempre a los invitados por prestarse a colaborar y ponérmelo tan fácil. Y a vosotros, oyentes, os tengo que pedir un favor. Cada vez que veáis en redes sociales que subo algún capítulo o hago algún anuncio, compartidlo. De verdad, necesito que lo hagáis para poder llegar a la gente que no me conoce. Dependo totalmente de vosotros para eso. Yo lo comparto con todos mis contactos, pero solo vosotros me podéis ayudar a crecer y llegar a más gente. No os cuesta nada darle a compartir y no tenéis que decir nada. Solo compartidlo y me haréis un gran favor. Me esfuerzo mucho en sacar contenido de todo tipo para llegar a toda clase de gente e intento que sea ameno y tenga buena calidad. Así que si me ayudáis, os prometo que el podcast cada vez irá mejor y habrán más temas y más personas que participen. ¡Ganamos todos! Sin más, sed felices y no deis por saco.